Hola, les saluda Randall Fonseca, a nombre de la Iglesia de Efesios 4:23 y el pastor Tibor Mesaros. Hoy estoy aquí, domingo 31 de marzo de 2024, compartiendo con ustedes un mensaje muy importante de la palabra del Señor. Vamos a orar para iniciar. ¿Me acompañan? Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias por un día más, Señor, donde podemos venir, compartir, exponer, Señor, y predicar su bendita y santa palabra, Señor. Que sea de mucha edificación, de mucho provecho para muchos, Señor, que están del otro lado de la pantalla, escuchando, atentos, Señor, prestos a escuchar su mensaje, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Les he preparado un material que estoy seguro que va a ser de muchísimo beneficio para ustedes, mucho beneficio. Permítame hacerle algunas preguntas con respecto al tema que les traje el día de hoy, que de seguro es importante que usted tenga respuestas para esas preguntas. Cuando a usted se le presenta un tema tan importante como el día de hoy, que es el tema del perdón, ¿en qué piensa usted acerca del perdón? ¿Qué ha analizado usted acerca del perdón? ¿Qué entiende usted acerca del perdón? ¿Qué opina acerca de este tema? ¿Qué sabe usted del tema del perdón? ¿Piensa usted igual que el Señor en la línea del perdón? ¿Qué entiende usted por perdonar? Muchos enseñan y opinan, también obligan a perdonar usando frases como, si usted no perdona, no va al cielo. No sé si usted ha recibido esa frase o ha recibido también esa orden. Si usted no perdona, usted no va al cielo. O también hay otra frase que utilizan muy frecuentemente que es, usted debe perdonar para que Dios lo perdone. ¿Ha escuchado usted esas frases? Son frases como muy comunes cuando se toca el tema del perdón. Y le presentan, por ejemplo, Marcos 11:25, Mateo 18, del 21 al 22, y también enseñan con más de 40 versículos que habla la Biblia acerca de lo que es el perdón. Usted lo podrá buscar en su Biblia, también en la concordancia. Pero la realidad de la humanidad y la realidad que muchos viven, inclusive la realidad que usted puede estar viviendo, es completamente otra. Puede ser una realidad muy cruel, puede ser una realidad muy fuerte. Tal vez usted pueda decir, sí, yo sé que debo perdonar, pero no puedo perdonar. Tal vez a usted le esté sucediendo eso. No sé cómo perdonar. Hay muchas personas que dicen, no sé cómo perdonar. Ese daño que me hicieron no lo puedo olvidar. Ese daño lo sigo sintiendo. Esa es la realidad de muchos. La realidad es que a pesar de que se les impone perdonar y se les menciona las frases que les dije anteriormente, la realidad de muchas personas es que es esa, que no pueden perdonar, que siguen resintiendo, que la amargura es mucha, que le hicieron un daño muy profundo. Bueno, en fin, ¿será ese su caso? ¿Podrá usted ponerse en primera persona y decir, sí, realmente es mi caso? Que no ha podido perdonar a esa persona que tanto mal le hizo? ¿Será que usted no ha podido pedirle perdón también a esa persona a la que usted tanto dañó? ¿Será que usted no se ha podido perdonar a sí mismo también? ¿Será que usted está entre esas tres o cumple con las tres? Muy pocos explican la intención de Dios acerca del perdón y los pasos a seguir para pedir perdón. Inclusive los pasos a seguir para pedirle perdón a Dios. Ser perdonado y perdonar. Este mensaje tiene la intención de explicarle a usted eso. Este mensaje lo que trae a la mesa es la doctrina de nuestro Señor Jesús acerca del perdón. Que usted entienda y pueda tener y poner en práctica la doctrina de nuestro Señor Jesucristo acerca del perdón. El perdón es un tema salvífico que va ligado a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo acerca de la salvación y también va ligado a la doctrina de la nueva criatura. Más adelante les voy a explicar por qué. Lo cierto es que según la naturaleza de su propia información, la suya, cada quien tiene un concepto acerca del perdón. He escuchado también algunas opiniones al respecto. Les doy algunos ejemplos. Por ejemplo, la persona que sabe que debe perdonar, pero sigue sin perdonar y aún está segura de que va al cielo.
Ok. La persona que no ha perdonado y no le importa no ir al cielo. La persona que dice, no me juzgue, porque solamente Dios puede juzgarme. Usted no sabe el daño que me hicieron. Y también hay personas que dicen, yo perdono, pero no olvido. No sé si usted se ubica en alguna de esas personas o en todas. El tema de perdón también muchos lo toman a la ligera porque se opina a partir de lo poco o casi nada de lo que se sabe acerca del perdón y se desconoce lo que dice Dios en su palabra acerca del perdón. En fin, hay muchos conceptos y definiciones que cada quien, apartado de Dios, quiero hacer esa aclaración. Hay muchos conceptos y definiciones que cada quien, apartado de Dios, maneja acerca del perdón. Y digo que cada quien maneja su propio concepto acerca del perdón, apartado de Dios, porque si tuvieran un pensamiento alineado a los pensamientos de Dios acerca del perdón, a su doctrina, solo habría un concepto acerca del perdón. Tendríamos que estar claros ahí. No es que cada quien tiene un concepto diferente del perdón. Apartado del Señor, cada quien tiene un concepto de cualquier tema, de lo que sea, pero alineado a los pensamientos del Señor, tendríamos que acordar y concordar en un solo concepto. Solo habría un concepto acerca del perdón, si estuviéramos alineados al Señor. Hay muchas opiniones, pero hay una sola verdad, la verdad del Señor, la de Dios. Y hoy se las traje para que ustedes las puedan pesar, la puedan meditar y la pongan en práctica, que es lo más importante. Hay personas que escuchan el mandamiento de perdonar, pero no alcanzan a ver lo que está detrás de ese mandamiento, la bendición que está detrás, porque no lo ponen en práctica. No se hacen ni siquiera las siguientes preguntas. ¿Qué es el perdón según Dios? ¿Por qué debo perdonar? ¿Para qué debo perdonar? ¿A quién debo perdonar? ¿O a quién debo pedirle perdón? Al razonar con la información que se tiene acerca del perdón, usted o cualquier persona ven el tema como algo inalcanzable o algo imposible. Eso es lo que ha pasado, que muchas personas dicen, es que es imposible perdonar, solo Dios puede perdonar. Solo nuestro Señor Jesucristo pudo perdonar en la cruz, diciéndole aquella frase célebre que el Señor dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Solamente el Señor puede hacer eso, solamente Dios. Entonces ven el tema del perdón cuando se trata de ellos mismos como algo imposible, algo inalcanzable. Y muchos buscan inclusive solucionar los consejos, solucionar estas situaciones con consejos vacíos, por ejemplo, con la psicología, que la psicología no es la solución, porque la psicología busca entender los problemas de la humanidad para después tratar de solucionarlos. Pero sabemos que Dios no viene a solucionar ningún problema, Dios viene a cambiar vidas, que es algo totalmente diferente. También es importante que usted maneje algunos puntos acerca del perdón. Es importantísimo que usted los maneje. Número uno, el sentimiento y resentimiento por el daño recibido es diferente en cada quien. Hay personas que por algo mínimo que les hicieron, según algún otro punto de vista, es algo grande, fuerte, de mucho resentimiento. Pero para otras personas, algo fuerte puede ser más llevadero. Entonces, tienen que manejar algunos conceptos importantes que depende de cada quien, es el sentimiento y resentimiento de lo que le hicieron. Dos, el daño en sí no tiene una medida, no podemos medirlo. Por eso vemos que a algunos les afecta mucho algo que para otros es más llevadero o más fácil de perdonar. Tres, el tamaño del perdón dependerá del daño recibido. Es decir, el daño y el resentimiento se va a alimentar del agravio que usted recibió. Cuatro, si la persona no recibe el agravio, no tendrá nada que perdonar. Pero si recibe el agravio, tendrá mucho que perdonar. Esto yo lo digo en el caso de que las personas puedan controlar ese daño que están recibiendo. También lo digo para ir entendiendo un poco la perfecta obra de nuestro Señor en la cruz, para que usted lo pueda entender. Después de que Él vino, porque la palabra del Señor está clara, dice que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. ¿Y qué fue lo que hicieron con los suyos? ¿Qué hicieron con Él? Lo dañaron, lo asesinaron, lo condenaron. Y sin embargo, con todo eso y por encima de todo, vuelvo y repito lo que dije anteriormente, el Señor dijo,
perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor no tomó el agravio para sí y pudo tomar el poder perdonar de acuerdo a su propio conocimiento, sus propios conceptos acerca del perdón. Es para que usted pueda entenderlo también y no justificar, obviamente no se justifica el daño que a personas le hayan hecho a usted, porque se sabe que cuando una persona hace daño a otra, lo hace porque no tiene a Dios, no tiene una relación con Dios. Entonces ahí es donde tenemos que determinar que una persona que le hace daño a otra no es cristiana. Definitivamente nunca una persona cristiana que le haya entregado la vida al Señor, que haya vuelto a nacer, que se haya arrepentido, que haya recibido perdón y que esté caminando en obediencia y en santidad, nunca le haría daño a otra persona. Por eso, si usted recibe un daño de una persona, si alguna persona lo daña a usted, tiene que usted entender, no justificar, pero entender que la persona lo hizo porque no tiene una relación con Dios. 5. Así como la semilla da su fruto según su género, usted va a emitir su criterio y su opinión acerca del perdón según el género de información que usted tenga. Lo que usted ha aprendido acerca del perdón hasta hoy es lo que usted maneja. Lo poquito, mucho o nada que usted sepa acerca del perdón, esté alineado o no esté alineado a la palabra de Dios, es lo que usted sabe. Es importante que usted pueda, lo digo para que usted se pueda ir ubicando. También, 6, la información natural que usted tenga acerca del perdón, fruto de una conciencia natural, le hará entender, le hará tener pensamientos, sentimientos y decisiones naturales acerca del perdón. Si toda la información que usted tiene acerca del perdón la ha recibido en el ámbito natural, que no tiene nada que ver con Dios, entonces usted en este momento está pensando, decidiendo y actuando con respecto a esa información que usted ha recibido a lo largo de su vida. Lo que ha escuchado acerca del perdón cuando fue niño, lo que ha escuchado acerca del perdón cuando fue joven y lo que ha escuchado y visto acerca del perdón ahora que es adulto. 7. La información espiritual, es decir, la información que viene de la Biblia, de la palabra de Dios, que usted tenga acerca del perdón, fruto de una conciencia espiritual, le hará tener pensamientos, sentimientos y decisiones en una línea espiritual acerca del perdón. Es decir, si usted tiene conocimiento, si usted lo que sabe acerca del perdón está alineado a la palabra de Dios, si el conocimiento que usted tiene es espiritual, el conocimiento del perdón es espiritual, entonces cambia totalmente y va a cambiar la perspectiva y su opinión, su concepto acerca de lo que es el perdón. Además, es de suma importancia que usted sepa que no podrá perdonar hasta que su nueva criatura esté capacitada para hacerlo. Y quien capacita es Dios mediante el siguiente orden. Porque hay personas que simplemente desean perdonar y ya, pero no han respetado el orden que el Señor establece en su palabra para poder caminar con Él y poder no solamente manejar, vivir y también poner por obras el tema del perdón, sino muchísimos temas más. 1. Creerle a Dios, su creador, que su palabra es fiel y verdadera. 2. Arrepiéntase de su maldad, reconozca que usted necesita de Él y que usted no solo camina apartado, sino que en el tema del perdón también ha caminado en contra de Dios, bajo sus propios conceptos, sus propios pensamientos acerca del perdón. 3. Pídale perdón a Dios. 4. Vuelva a nacer y si ya volvió a nacer, empiece a renovar su mente arrancando cosas, opiniones que tiene y sembrando la palabra de Dios en su mente, en su corazón. Recuerde que cuando hablamos de corazón en la Biblia se refiere a su mente, a sus pensamientos. 5. Despójese de ese viejo hombre que está viciado conforme a esas opiniones falsas y vacías acerca del perdón. 6. Empiece a conocer a Dios por medio de su palabra. Empezar, yo digo sí empezar, porque alguien que diga conocer a Dios y no conozca la intencionalidad de Dios acerca del perdón es como si no lo conociera. 7. Empiece a amarlo por medio de su palabra.
Y 8, empiece a adorarle y a servirle. Ese es el orden que tiene que tener toda persona para poder ir madurando su ser espiritual, su nueva criatura, para que vaya creciendo y también que de una vez vaya menguando el viejo hombre o la vieja mujer que está en usted. En el caso de las personas, cuando yo hablo de viejo hombre o vieja mujer, estoy hablando ya de las personas que han vuelto a nacer. Si usted no ha vuelto a nacer, entonces se retrocede unos pasos más y empieza desde cero. El que es capacitado por Dios no se acordará más de ese daño sintiendo un resentimiento. Más bien pondrá en práctica lo que dice Dios en Salmos 32:1. Búsquelo usted en su Biblia. Dicho lo anterior, si usted no sabe quién piensa, quién razona y quién decide dentro de usted, déjeme decirle que a usted aún no se le ha revelado ni ha puesto en práctica lo que está escrito en Juan 3:3. Es decir, si usted no sabe quién es usted dentro de usted y no sabe quién le gobierna, es porque usted no ha vuelto a nacer. Y Juan 3:3 habla acerca de eso. Si usted ya volvió a nacer, entonces va a ser indispensable que usted entre en el proceso de Efesios 4:22, 4:23 y 4:24, para que sea la nueva criatura quien piense, quien sienta y quien decida dentro de usted acerca del perdón, alimentada obviamente y nutrida por la palabra de Dios. Se lo voy a explicar mejor. Es que mientras usted sea gobernado por el viejo hombre o por la vieja mujer, usted será esclavo de esos pensamientos, los pensamientos del viejo hombre. Estamos hablando acerca del perdón, por ejemplo. Y sus pensamientos serán impuestos por el viejo hombre. Por consiguiente, sus decisiones serán en línea a quien le gobierna usted, que es el viejo hombre. Pero si usted, habiendo vuelto a nacer, consciente de la presencia de Dios en usted, consciente de aquello que está escrito, donde dice la palabra del Señor, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y también aquello que está escrito donde dice que es necesario que Jesús crezca en mí para que yo mengüe, podrá entonces entender y poner en práctica el mandamiento que Dios le da a la nueva criatura en Efesios 4, 22, 23 y 24. Usted lo puede leer en su Biblia. Yo se lo voy a explicar de una mejor forma para que usted le pueda quedar un poco más claro. Entonces el orden con respecto a Efesios 4, 22, 23 y 24, en Efesios 4, 22 habla de despojarse. ¿Qué significa en el diccionario? Deshacerse, apartarse, renunciar. Y la aplicación de Efesios 4, 22 sería quitar, arrancar los pensamientos y los conceptos. Despojarse de todo eso, de lo que tenía el viejo hombre. Hablando entonces también de Efesios 4:23, donde el concepto general es renovarse, en el diccionario encontramos que renovarse es cambiar, por supuesto que renovarse, restituir. Nótese que renovar sería entonces sembrar nuevos pensamientos y conceptos. ¿De dónde vendrían esos nuevos pensamientos y conceptos? De la palabra de Dios. Y en Efesios 4:24, que en su concepto general, ¿verdad?, sería vestirse. En el diccionario encontramos que es obtener un aspecto de, y la aplicación entonces sería que habría que notar que es vestirse en Cristo. ¿Qué significa tener los pensamientos y aplicar los pensamientos de Cristo en usted, en su nueva criatura? Prosigo. Para entender el proceso de Efesios 4, 22, 23 y 24 con respecto a este tema del perdón, es necesario antes cumplir el mandamiento que el Señor Jesucristo le da a Nicodemo en Juan 3:3, que es volver a nacer. En eso tenemos que estar muy claros y ser muy específicos. Entendidos de lo anterior, podemos resumir que sin un nuevo nacimiento será imposible entender ni vivir lo que Dios tiene para usted, sus mandamientos, sus bendiciones, obedeciendo a esos mandamientos. Por ejemplo, el mandamiento del perdonar, que se convierte en un mandamiento de protección. ¿Y por qué es un mandamiento de protección? Porque
Todos los mandamientos que están en la palabra del Señor, vistos desde la perspectiva y el lente del viejo hombre, son prohibiciones. Son un no, 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 no. Pero todos los mandamientos que están en la palabra del Señor, vistos desde el lente y la perspectiva de la nueva criatura, son protección para nosotros. Son protección. Hablemos entonces un poquito de lo que es el mandamiento del perdonar. Al viejo hombre no necesita perdonar, no quiere, no le importa nada de perdonar. Él quiere sentir resentimiento, quiere sentir odio, quiere alimentar ese ego, ese orgullo, quiere seguir, quiere dejar crecer ese rencor. Pero por otro lado, y por supuesto que eso le genera muchísimo daño, eso genera muchísimo daño a la persona. Pero por el otro lado, la nueva criatura, consciente de que el mandamiento del Señor más bien es de protección, si lo pone en práctica, sabe que perdonar es sinónimo de sanar, de estar en paz con los demás, de estar en paz consigo mismo, de estar en paz con Dios, que es lo más importante. Entonces ven cómo desde la perspectiva del viejo hombre y la perspectiva de la nueva criatura, el concepto de perdonar no solamente es un concepto que es diferente, sino que trae fruto diferente. ¿Entiende por qué el tema del perdón, por ejemplo, es tan difícil de poner en práctica? ¿Por qué? Y por más que usted deseaba perdonar, no lo podía conseguir. La revelación que Dios le da a usted hoy es esta: que solo la nueva criatura que haya sido perdonada será la candidata a perdonar. Cuando el Señor le perdona a usted todas sus faltas, todo su pecado, todo en lo que usted estaba embarrado, usted le pide perdón a Él y usted ya es una nueva criatura en Dios. Usted va a ser candidato a perdonar, pero solamente si fue perdonado. Y digo candidato porque eso va a ser una decisión suya. Que el viejo hombre, hay que entender también que el viejo hombre no puede, no quiere, no le interesa, no le da la gana perdonar. Tiene que tenerlo muy claro. Por eso es que si usted no ha vuelto a nacer, usted no va a lograr nunca poder perdonar, ni pedir perdón, ni pedirle perdón a Dios, porque el hombre no le interesa, ni quiere, ni le importa perdonar. También que el mandamiento de Dios de perdonar va dirigido a la nueva criatura, no va dirigido a usted si usted no ha vuelto a nacer, no va dirigido a la humanidad, no va dirigido a toda persona, no, va dirigido a la persona que, habiendo sido perdonada de sus faltas, de sus pecados, de todo en lo que estaba embarrado, va dirigido a la persona que, habiendo vuelto a nacer y habiendo sido perdonada, a esa persona va dirigida, a la nueva criatura, para que pueda perdonar. Por lo anterior, entendemos que sin un nuevo nacimiento, ni una mente que no ha sido renovada, no habrá entendimiento de su palabra, de la palabra de Dios, ni de su intencionalidad, y que por eso usted, cuando analizaba y deseaba poner en práctica algo tan importante, por ejemplo, como lo que es el perdón, no podía. Sin un nuevo nacimiento, ni una mente que no ha sido renovada, no habrá entendimiento de su palabra ni de su intencionalidad. Eso es importante siempre tenerlo. Algunas preguntas que merecen respuesta se las he traído. Por ejemplo, como cristianos, ¿hasta dónde estamos obligados a perdonar? La respuesta es que vamos a estar siempre obligados a perdonar. Siempre estamos obligados a perdonar. Lo que no estamos obligados es a mantener una relación con la persona que nos dañó, una relación enfermiza que nos daña. A eso no estamos obligados nosotros. ¿Beneficios al perdonar? ¿Cuáles son los beneficios que yo obtengo cuando perdono? La respuesta, no se va a tener raíces de amargura, no se va a tener raíces de rencor, limpiamos nuestro corazón, es decir, nuestra mente, nuestros sentimientos, se camina en paz con Dios, se camina en paz con los demás. Eso es parte de los beneficios que nosotros vivimos cuando perdonamos. Otra pregunta,
El perdonar y pedir perdón es imperativo u optativo, es decir, ¿es obligación o es una opción que tengo yo? La respuesta sería es imperativo, es una obligación. Otra pregunta que les traje es, ¿cuándo debemos pedir perdón y cuándo debemos perdonar? La respuesta sería, pedimos perdón cuando sabemos que hemos dañado a alguien, como cuando hemos hecho un agravio, y perdonamos también cuando hemos recibido el agravio, que eso es muy importante. Indiscutiblemente hay personas que le han hecho a usted daño. Normalmente hay personas que acarrean un daño de niños, porque el niño no se puede defender, un joven no se puede defender, entonces recibió daño de cualquier tipo, daño menor, daño mayor. Ese daño, pues obviamente no es que no es que usted recibe el agravio, sino que es imposible quitarse de encima ese daño. Pero también hay personas que viven en un mundo sin perdonar por agravios que no pudieron recibir. Hay personas adultas en este momento que por una frase, por una situación que dijo un familiar, un amigo, por cualquier situación se enojan. Entonces ya reciben el agravio. Entonces tienen que ir tomando decisión también de que en la medida de lo posible, la nueva criatura que está en usted tiene que dejar de estar tomando para sí el agravio de todas las personas, porque tiene que entender que estamos en una sociedad donde están usualmente acostumbrados a hacer daño. Y si usted no toma el agravio, no tiene nada que perdonar. Pero si usted sigue tomando el agravio de todas las personas, va a tener muchísimo que perdonar, no solamente todos los días, sino a cada rato. Entonces es importante hacer esa diferencia. Con respecto a lo que es cuándo es que debemos perdonar, va a depender entonces del agravio. Otra pregunta, ¿cómo afecta o cómo afecta a una persona el rencor a las personas que no han perdonado? La respuesta sería que el rencor conlleva la amargura, tal vez a usted le esté pasando. El rencor conlleva al odio. Puede ser que usted en este momento odie a alguna persona porque no ha podido perdonarla, sea que haya recibido un daño mayor o un daño menor. Y también el rencor conlleva al resentimiento continuo, volver a sentir y volver a sentir y volver a sentir, como si fuera ayer lo que le sucedió. Hay personas que han recibido daños hace 30, 40, 50 años, pero cuando lo recuerdan hoy es como si lo estuvieran viviendo hoy. Recuerdo una persona muy conocida, muy cercana, que recordaba siempre el daño que le había hecho su esposo, pero estamos hablando de un daño que le había hecho su esposo en el año 70, por ejemplo, y ahora en el 2023 todavía lo recordaba y se sentía en esa persona ese resentimiento. Entonces, así afecta el rencor. De repente la persona está comiendo, por dar un ejemplo, la persona está comiendo, se acuerda de eso y deja de comer porque se le quitó el hambre. Qué cosas, ¿verdad? Cómo puede afectar quién gobierne su mente, quién gobierne su corazón. Otra pregunta que merece una respuesta ¿es lo mismo perdonar que olvidar? Porque hay personas que se pueden estar haciendo esa pregunta. Cuando perdonamos, la nueva criatura confronta al viejo hombre con sus nuevos pensamientos, arranca el odio, el rencor y siembra perdón, siembra amor, siembra misericordia, entendiendo, obviamente, no justificando, que las personas que le han hecho daño lo han hecho sin Dios. Entonces, ¿es lo mismo perdonar que olvidar? Bueno, perdonar tiene que ir acompañado de olvidar. Cierro con algunos puntos importantes que usted, por cierto, no debe olvidar. Téngalos siempre presentes. Se los he traído por escrito para que usted los pueda tener siempre presentes. Los puntos son los siguientes. Perdonar debe ser una decisión razonada por convicción, no un simple acto alimentado por una imposición. Usted sabe, y usted es fiel testigo a sí mismo, de que por imposición usted no ha podido perdonar. De nada vale que usted haya ido a iglesias, que haya recibido consejerías, psicología, se haya reunido con cuantas personas usted se haya podido reunir. Si a usted le han impuesto perdonar, usted sabe muy bien que usted con eso de la imposición no se ha podido.
pero es muy diferente a que usted tenga una decisión razonada por convicción de perdonar. Es totalmente diferente porque usted sí ya va a poder entender que debe perdonar. Otro punto que le traje es perdonar o no, es decir, perdonar o no hacerlo, siempre va a ser un fruto de su libre albedrío, es decir, siempre va a ser una decisión. No va a haber persona que le impida a usted perdonar, ni mucho menos del diablo, Satanás, un demonio. Nada le va a impedir a usted perdonar. El único que le puede impedir a usted perdonar es usted mismo o su viejo hombre, porque es quien le gobierna. Otro punto que le traje es, perdonar sin razonar es como el actuar de un religioso. ¿Usted sabe cuál es el actuar de un religioso? El que vive en religiosidad. El religioso es el que habla de un Dios que no conoce. Entonces, perdonar sin razonar es tratar de hacer algo sin tener el conocimiento previo y el raciocinio de lo que se está haciendo. Es decir, no va a valer de nada. Hay muchas personas que dicen haber perdonado, pero pasan unos días, pasa poco tiempo y vuelven a lo mismo, porque lo hizo como un religioso, es decir, lo hizo sin conocimiento. Habló del perdón, dijo haber perdonado, dice haber conocido el concepto del perdón, inclusive da consejos acerca del perdón, pero como no sabe lo que habla, no sabe lo que dice y actuó sin ningún conocimiento, sin ninguna base, sin ningún fundamento, entonces vuelve a lo mismo. Otro punto que le traje es, solo el que ha sido perdonado será candidato a perdonar. Que aunque esté obligado a hacerlo, lo cierto es que hay muchas personas cristianas, es decir, que ya volvieron a nacer, que no han decidido perdonar. ¿Y por qué hay muchas personas cristianas que no han decidido perdonar? Por lo que les comenté anteriormente, que está en Efesios 4, 22, 23 y 24, porque no han decidido o no han querido empezar a renovar su mente. Otro punto que les traje es que podemos entonces con una mente renovada tener en la memoria imágenes sin sentimientos, porque así como pienso, siento, y al pensar en ese daño ya no pienso mal, entonces ya no me voy a sentir mal. La nueva criatura cuando recuerda algún daño que le hicieron, simplemente lo recuerda y ahí está. Ya no lo recuerda mal, ya no lo recuerda de una forma que le vaya a afectar sus sentimientos. Entonces, al no acordarse o al no tener un pensamiento malo, ya no va a pensar mal y por consiguiente ya no va a actuar mal, o sea, ya no va a tener rencor. Y eliminaremos entonces la famosa frase, con respecto a este punto que les acabo de mencionar, se va a eliminar definitivamente de su vida aquella famosa la frase donde dice, yo perdono, pero no olvido. Eso es una frase que no es una frase de la nueva criatura, no es una frase de un cristiano, no es una frase de una persona que diga que está caminando con Jesús, no es una frase de un discípulo de Jesús, no es una frase de una persona que anda en los caminos del Señor, ni mucho menos una persona que diga que camina en obediencia o en santidad. La frase yo perdono pero no olvido no es una frase que debería de manejar una persona cristiana, porque ya entendimos lo que significa perdonar y olvidar. También el último punto que les traje es recordar el orden. ¿Cuál es el orden? Para que usted pueda entender mejor esto. Es arrepentimiento, perdón de pecados, nuevo nacimiento, despojarse del viejo hombre, renovar la mente, vestirse en Cristo. En fin, diciendo que estamos en Cristo, debemos andar como Él anduvo. No sé si recuerdan, pero al principio de este mensaje enfatizamos en una frase muy típica que usan para obligar a perdonar. ¿La recuerda? La frase era, usted debe perdonar para que Dios lo perdone. ¿Recuerdan esa frase? Bueno, pero hoy usted ha entendido que era imposible perdonar antes de recibir perdón. Entonces la frase, perdone para que Dios lo perdone, no era así. Era al contrario. Tenemos que pedirle perdón a Dios, ser perdonados por Dios para poder nosotros potencialmente perdonar a las personas que nos han hecho daño. Les decía también al principio que
El perdón es un tema salvífico que va ligado a la doctrina de la salvación y a la nueva criatura. ¿Por qué? Porque todo aquel que se arrepienta genuinamente y persevere hasta el final alcanzará la salvación. Y quien haya sido perdonado por Dios vuelve a nacer y esa nueva criatura será capacitada por Dios y candidata, ahora sí, para perdonar así como fue perdonado. ¿Cómo? Sin merecerlo. Ahí está la clave. Espero que haya sido de mucho provecho para usted este tema que le traje el día de hoy, domingo 31 de marzo. Si usted es una persona que dice ser cristiana, que ya ha vuelto a nacer, le recomiendo que renueve su mente y ponga en práctica lo que el Señor nos enseña mediante su palabra acerca del perdón. Pero si usted es una persona que no ha vuelto a nacer y que entonces usted dijo, ya entendí por qué es que no he podido perdonar, es que no he recibido perdón. Y la doctrina del Señor Jesús dice que yo para perdonar primeramente tengo que recibir el perdón. ¿Pero qué perdón me habla? El perdón de sus pecados. Usted tiene que arrepentirse genuinamente. Tiene que arrepentirse desde lo más profundo de su ser, de todo lo que usted ha hecho. Y usted tiene que volver a nacer, como lo manda nuestro Señor Jesucristo. Y entrar en una relación con el Señor por medio de su palabra. Yo le puedo guiar ahí donde usted está, porque este llamado es para todas las personas que quieran volver a nacer y cambiar su vida. No solamente solucionar el problema con respecto al perdón, sino cambiar su vida. Ahí donde usted está, usted puede cerrar sus ojos. Yo le puedo guiar en una oración. Usted le puede decir al Señor, Señor, he entendido el día de hoy que yo no he podido perdonar porque no he pedido perdón. No le he pedido perdón a usted, Señor, por mis faltas, por todo lo que yo he hecho, por todo el daño que yo he ocasionado a muchas personas, por todo el daño que yo me he ocasionado a mí mismo y el daño que yo le he ocasionado a usted, Señor. No solamente caminando en contra suya, Señor, sino caminando apartado de usted. Quiero hacer un alto en el camino hoy y que el día de hoy sea un hasta aquí de mis cosas, de mis faltas, de las porquerías que yo he hecho. Poner un alto, poner un antes y un después, Señor. Me arrepiento de todo corazón, desde lo más profundo de mi ser, de todo lo que yo he hecho, Señor. Me arrepiento y le pido perdón a usted, Señor. Le pido perdón por todo mi pecado, por todas mis faltas. Y le pido que su sangre preciosa me lave, me limpie de mis pecados, Señor. Y que su Espíritu Santo venga a mí y haga de mí una nueva criatura, Señor. Y que haciendo de mí una nueva criatura, ya yo pueda tener una comunicación y una comunión con usted, Señor, por medio de su palabra, conocerle, amarle y servirle, Señor. Y poner en práctica no solamente lo que es el perdón hacia los demás, porque necesito perdonar, sino en muchas áreas de mi vida también ordenarlas. Porque usted ha venido a mí a cambiarme, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, si usted hizo la oración, eso es un proceso que inicia hoy. Pero en usted hay una nueva criatura. Aliméntela por medio de la palabra, escudriñe la palabra del Señor. Desnutra a ese viejo hombre. Ya la nueva criatura ha nacido en usted. Aliméntela con la palabra del Señor. Si en algo se le puede ayudar, el número del teléfono del pastor Tibor Mesaros es el 8842-2408. Si usted no está en Costa Rica, le pone el signo más 506, que es el código de Costa Rica. También nos puede seguir en YouTube, en el canal de Iglesia Efesios 423, en Facebook como Iglesia Efesios 423 y también estamos en Instagram como Iglesia Efesios 423. Muchos canales de comunicación para que usted se edifique, podemos ayudarle para que su nueva criatura crezca y pueda también seguir adelante, porque tenemos una meta trazada y tenemos que llegar a ella. Bueno, se me acabó el tiempo, pero usted hoy inicia una nueva vida en nuestro Señor Jesús. Hasta luego. Bendiciones.